Muy buenas tardes a todos. En este espacio se dará lugar a la presentación del anteproyecto en economía titulado Valor agregado en el sistema institucional de evaluación del aprendizaje de la Universidad Autónoma de Occidente. Una aproximación a partir de dos asignaturas en el periodo académico 2018-1. Esta sustentación será realizada por mi compañero Ariel Castaño y quien les habla, David Esteban Gordillo. La tabla de contenido estará compuesta de la siguiente manera. En un primer lugar, la introducción. Luego, el problema de investigación, que estará compuesto por antecedentes, formulación del problema, pregunta de investigación y justificación. En el apartado de los objetivos, se explicará el objetivo general y específicos. Luego, el marco de referencias, el cual estará compuesto por el marco teórico-conceptual, legal, ambiental y tecnológico, el estado del arte y la metodología, en donde se dará lugar al método, metodología y técnica de cada uno de nuestros objetivos específicos. Seguido de esto, se pasará en el apartado del cronograma y presupuesto. Y por último, las referencias bibliográficas. A nivel global y nacional, las instituciones de educación superior año tras año están en búsqueda de obtener acreditaciones de alta calidad, pues cada vez se vuelve más competitivo la enseñanza por parte de estas instituciones. Además, las empresas exigen altos estándares para su fuerza laboral. Hace poco más de 60 años se empezó a desarrollar el término de valor agregado en educación, y han sido varias las investigaciones a lo largo de estos últimos 50 años que han aportado un valor significativo en la evolución de modelos econométricos para cada vez poder calcular de una forma más exacta este valor agregado que se genera en el estudio. En Colombia, desde el año 2000, empieza a coger fuerza el estudio de valor agregado en la academia. Países como Argentina y Chile también hacen investigaciones más a fondo, aportando en esta línea temática. La Universidad Autónoma requiere hacer estudios en torno a la ganancia marginal del aprendizaje, pues grandes inversiones ha hecho para cada vez tener una acreditación de alta calidad y unos estándares altos de educación. El concepto de valor agregado en la educación surge aproximadamente hace unos 60 años. Poco a poco este fue cogiendo cada vez más fuerza y relevancia en esta línea temática, y a mediados de 1980 se comienzan a utilizar modelos de valor agregado para la educación cada vez más avanzados y completos. De esta manera, para la década de los 90 se empiezan a diversificar las investigaciones referentes a esta línea temática, y esta empieza a coger su auge. Ya para la época de los 2000 se incursiona más a fondo en trabajos investigativos sobre el valor agregado en la educación. Bueno, para pasar al apartado de la formulación del problema, se tienen en cuenta que en los últimos 3 años, según la revista Semana, las matrículas han ido disminuyendo año tras año en los últimos 3 años. La Universidad Autónoma de Occidente invierte muchos recursos cada año en las instalaciones y en la preparación de los docentes. Por esta razón, tiene la necesidad de evaluar si está generando nuevo valor agregado en las aulas de clase, específicamente para esta investigación en las materias de expresión oral y escrita y comunicación oral y escrita, que comprende las competencias de lectura y escritura. El planteamiento de valor agregado en la educación posee tres aplicaciones muy importantes: la rendición de cuentas, la toma de decisiones administrativas y el desarrollo de las instituciones educativas. Teniendo en cuenta que para el planteamiento de la pregunta problema en esta investigación se tiene gran relevancia por parte de los docentes, quienes son los que transmiten el conocimiento directamente a los estudiantes, y esta responsabilidad recae tanto en los docentes como en la institución educativa. De esta manera, se plantea la pregunta de qué proporción de la variación observada en el rendimiento de los estudiantes se puede atribuir a una escuela o a un maestro.
El concepto de valor agregado en la educación en un sistema educativo hace referencia al logro de los estudiantes expresado como el crecimiento en conocimientos, habilidades, capacidades y otros atributos que estos han ganado como resultado de sus experiencias en un tiempo determinado. Es importante que las instituciones brinden una retroalimentación de los aprendizajes, pues los altos costos de las matrículas en lo que es las universidades privadas tienen que verse reflejadas en una alta calidad institucional. A continuación, se expondrá el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación. El objetivo general es analizar el componente de mayor peso en la variación observada del rendimiento estudiantil en el contexto de los cursos Comunicación Oral y Escrita y Expresión Oral y Escrita orientados en la Universidad Autónoma de Occidente. Objetivo específico 1. Indagar acerca de la teoría de valor agregado en la educación, con especial énfasis en la educación superior en Colombia, teniendo en cuenta los parámetros de medición en la calidad educativa. Objetivo específico 2. Brindar una aproximación al contexto educativo de OAO a partir del énfasis descriptivo socioeconómico, institucional y el desempeño estudiantil en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita y Expresión Oral y Escrita en el periodo académico 2018-1. Y por último, el objetivo específico número 3, el cual dice que hay que indagar si el proceso de aprendizaje genera valor agregado en los estudiantes de las asignaturas Expresión Oral y Escrita y Comunicación Oral y Escrita en el periodo académico 2018-1, teniendo en cuenta las pruebas de entrada y salida que se realizan en dichos cursos. A continuación, el marco teórico conceptual. Esta investigación tiene dos grandes categorías. Uno, el valor agregado y dos, la educación. El valor agregado se entiende como aquel valor adicional que tienen los bienes o servicios gracias a un proceso. Y la educación es el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para entender un poco mejor la relación entre estas dos categorías, la OECD nos brinda una definición de modelos de valor agregado en educación, la cual dice que los modelos de valor agregado son aquellos modelos estadísticos que permiten medir las contribuciones que hacen las escuelas u universidades al proceso de aprendizaje de sus alumnos. La evolución en los métodos de valor agregado para la educación se empieza a lograr con avances significativos en el estudio de los factores escolares. Bueno, seguido se expondrá el marco legal, ambiental y tecnológico. El marco legal. Como se sabe, el Ministerio de Educación tiene la facultad de establecer leyes y decretos que ayuden a formar el marco legal de la educación en Colombia. Para este caso, interesa aquellas leyes, normas o decretos que traten acerca de la evaluación del desempeño estudiantil en el país y de los estándares de calidad que ésta deba cumplir. Un ejemplo de esto es la Ley 1278 de 2002, la cual establece los lineamientos por los cuales se deben regir la educación de los docentes, y la Ley 115 de 1994, que establece y define qué es la evaluación docente. Seguido a esto está el marco ambiental. El marco ambiental trata acerca de aquellas normas, leyes que establece el gobierno nacional en materia de la ecología y de la preservación del medio ambiente. En cuanto a la educación, el decreto 2811 de 1974 establece que las instituciones educativas deben tomar cátedras ecológicas y de preservación del medio ambiente, lo cual es sumamente importante para que los estudiantes sean conscientes de los factores medioambientales y de los recursos renovables y no renovables que hay. Finalmente, el marco tecnológico, el cual es de gran importancia debido a que las tecnologías apoyan fuertemente los procesos educativos en los estudiantes. Es por esto que en el decreto ley 1341 se establecen y se definen las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, las cuales son una serie de herramientas y programas que son utilizados en diferentes sectores, especialmente en el educativo, con el fin
de mejorar los procesos educativos de los estudiantes y brindarles muchas más oportunidades y facilidades. A continuación, se mostrará el estado del arte. Para la realización del estado del arte se realizó una revisión sistemática de literatura, agrupando un total de 25 artículos por línea temáticas y por metodología. Cabe recordar que se utilizaron dos bases de datos principalmente, que fueron Scopus y Google Académico. En cuanto a la metodología, se encontró que más del 50% de los artículos encontrados en ambas bases contaban con metodología cuantitativa. Seguido, en las líneas temáticas, se encontró que el 100% de las dos categorías bases, que eran valor agregado y educación. Y por último, se elaboró una línea de tiempo donde se ubicaron un total de 25 artículos, 13 de los últimos 5 años y 12 de años anteriores. Estos resultados brindaron a la investigación un gran aporte metodológico debido a que muestran diferentes modelos econométricos usados y diferentes variables. Entonces, los resultados de los artículos anteriormente mencionados invitan a preguntarse si en el contexto de la Universidad Autónoma de Occidente se está generando valor agregado en las aulas de clase por parte de los docentes, quienes son principalmente encargados de transmitir los conocimientos a los estudiantes mediante las diferentes metodologías y sistemas de evaluación. A continuación se tiene en cuenta la metodología de investigación. En el objetivo específico número 1, el método a utilizar es un método cualitativo, teniendo en cuenta una metodología referente a la revisión de literatura sistemática, llevando así una técnica de análisis de documentos. En el segundo objetivo específico, tiene un método cuantitativo, teniendo en cuenta una metodología de elaboración de un modelo econométrico lineal múltiple de valor agregado con la base de datos correspondiente para esta investigación, teniendo en cuenta una técnica de regresión lineal para este modelo econométrico. Por último, en el objetivo específico número 3, se llevará a cabo un método cualitativo, teniendo en cuenta una metodología referente al análisis de resultados, con una técnica de análisis de documentos. A continuación, se mostrará el cronograma especificado por semanas. En el objetivo específico número 1, se llevará a cabo en las 3 primeras semanas. Mientras tanto, el objetivo número 2 se elaborará en las siguientes 3 semanas. Y por último, el objetivo de análisis y conclusión se llevará a cabo en las últimas 5 semanas. En el apartado del presupuesto, se tiene en cuenta el presupuesto propio y el presupuesto externo. Dentro del presupuesto propio se incluyen elementos de escritorio y papelería, fotocopias, bibliografía, transporte y gastos de viaje, software correspondiente al cual se necesita para poder correr el modelo econométrico. En este caso se puede tener en cuenta tanto Stata o IBIUS, y dentro de la financiación externa se cuenta con el apoyo del docente, llevando así un total del proyecto de 3.730.000 pesos aproximadamente. Finalmente, estas corresponden a las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para esta investigación. Agradecemos por su atención